Voy a volver a leer el texto bíblico que vamos a usar hoy. Está en 1 Corintios 1, 26 al 31, dice la palabra. Recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió, cuando vinieron a Cristo, ¿no? A eso se refiere. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así, Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Versículo 31. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo el Señor. Yo sé que usted lo ha leído en la versión Reina Valera, Usted se la sabe tal vez de memoria y la semana que viene voy a tener que tener aquí muchos pan diario para poder repartir, porque es un texto bíblico muy fácil, ¿no? de aprenderse, ¿no? Seguimos con nuestra serie Solo para imperfectos. ¿Cuántos imperfectos hay aquí? Levánteme la mano. Amén. ¿No? Nos estamos basando, como usted sabe, en la carta de 1 Corintios, ¿no? Y la semana anterior, como usted recuerda, y lo acabamos, dos niñas, una joven y una niña, leyeron el texto del que tratamos la semana pasada, ¿no? Y nos centramos en uno de los problemas y uno de los cánceres que muchas veces afecta a nuestra iglesia. ¿Cuál es ese cáncer? La división, ¿no? Estuvimos hablando de la división, ¿no? Y no solamente afecta a la iglesia, la división también puede afectar tu matrimonio, la división puede afectar tu familia, la división puede afectar tu empresa, la división puede afectar muchas cosas, ¿no? Y aprendimos de manera práctica, usted recuerda cómo debemos enfrentar las divisiones. Las divisiones empiezan muchas veces con contiendas. Las divisiones empiezan muchas veces con chismes. Las divisiones empiezan muchas veces con mentiras. Y usted y yo lo que tenemos que hacer es enfrentar con valentía. Y si usted tiene que decir nombre y apellido de la persona que le está alimentando con esos chismes, vaya y hágalo. A mí me dijo fulano de tal que usted ha dicho tal cosa o que están diciendo tal cosa. Así se enfrenta los problemas y ahí se paran los chismes, hermanos. Lo he visto, ahí se paran los chismes. Amén. ¿No? Entonces, los corintios, hermanos, tenían un gran problema en su vida, ¿no? Hoy queremos seguir aprendiendo a la luz del texto que hemos leído, ¿no? A través de los errores y a través de las imperfecciones de los corintios, porque de eso se trata esta serie, por eso se llama Imperfectos. Estamos tomando a los corintios para ver cuáles eran sus errores, cuáles eran sus imperfecciones. Usted recuerda que empecé diciendo, cuando empezamos esta serie, que la iglesia de los corintios era una iglesia que estaba llena de errores, que había gente inmoral, que había gente que quería dividir la iglesia, que había gente irrespetuosa entre los corintios, que había gente que tomaba la gracia como pretexto para pecar. Así era la iglesia de los corintios, tenía todos estos problemas, ¿no? Y hoy vamos a tratar otro gran problema por el que atravesaban los corintios. Otro gran error por el que atravesaban los corintios. ¿Sabes cuál era? Los corintios tenían la tendencia a hincharse de orgullo. Eran orgullosos, eran arrogantes, se sentían autosuficientes, ¿no? Y pues ellos se creían la divina pomada, como decimos. ¿Cómo decimos cuando alguien se cree muy, ¿no? Se creen la divina pomada. Otros dicen, se cree la última Coca-Cola del desierto. ¿Ha escuchado ese término? ¿Sí? Se cree la última Coca-Cola del desierto, ¿no?
Y Pablo usa este pasaje, usa estas palabras, hermanos, para abrirle los ojos a los corintios. Les está abriendo los ojos para bajarlos de la nube. Tal vez si usted lee, usted dice, pero qué palabras tan fuertes que está usando Pablo aquí. Pablo los está bajando de la nube. Con estas palabras les recuerda sus comienzos, su realidad, de dónde Dios los ha sacado. Y realmente la manera en que describió Pablo a los corintios no era una manera nada halagadora, mis hermanos. Y si usted quiere ponerle un título a este mensaje, usted puede ponerle ¿de dónde te sacó el Señor? Y te voy a pedir que se lo preguntes a alguien que está a tu lado. ¿De dónde te sacó el Señor? Pregúntale, ¿no? Tal vez para que podamos recordar nuestros comienzos. ¿De dónde te sacó el Señor? ¿De dónde te sacó el Señor? No, algunos dicen poco y más de las fauces del infierno, dicen algunos. Algunos dicen, me sacó de un cabaret. Me sacó de la cantina, me sacó casi de la muerte, me sacó del hospital, me sacó de una adicción. Yo no sé de dónde te sacó el Señor, ¿no? Tal vez tú dices, no, yo no fui tan malo, pastor. No lo sé, ¿no? Pero hermanos queridos, el evangelio de la gracia de Dios, que cuando tú y yo venimos a Cristo, el evangelio de la gracia de Dios no deja lugar para la jactancia personal, mis queridos hermanos. El evangelio de la gracia de Dios no deja lugar para el orgullo en nuestras vidas. Dios no está impresionado por tu apariencia. Dios no está impresionado por tu posición social. Dios no está impresionado por tus logros. Dios no está impresionado por tu apellido, por tu herencia natural o por tu condición financiera. Dios no se impresiona por estas cosas. Dios no se deslumbra por estas cosas. Nosotros a veces también necesitamos este tipo de medicina, como la que Pablo usó con los corintios, para equilibrarnos, para poner los pies sobre nuestra tierra, ¿no? Para poder equilibrar nuestra autoestima, porque a veces está sobreestimada, y también para poder bajar nuestro ego, porque a veces estamos muy hinchados de orgullo, mi hermano, mi hermana. Estamos muy hinchados de orgullo, ¿no? Y para esto Pablo usa y hace tres cosas. Número uno, Pablo les recordó lo que eran. Pablo les recuerda lo que eran. El versículo 26 les dice, recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Pablo les dice, ustedes no eran ni sabios, ustedes no eran ni poderosos, ustedes no eran ni nobles. Dios los llamó no por causa de lo que eran, sino a pesar de lo que eran, Dios los eligió a ustedes. A pesar de todo lo que ustedes eran, así como la última canción que cantamos, ¿no? No, Dios, tu amor me envuelve, me consiente, es un amor sin condición, me persigue, deja las 99, ¿no? A pesar de todo lo que nosotros somos, a pesar de dónde venimos, en nuestro pasado, en nuestro contexto, el Señor, a pesar de todo eso, nos busca. Y la iglesia de los Corintios, mis queridos hermanos, estaba constituida primordialmente de gente común, de gente ordinaria, que eran personas pecadoras y pecadoras terribles. Era gente pecadora, la gente de Corintio, ¿no? Y aún así, aunque era gente pecadora, aunque era gente terrible, no eran demasiado pecadores como para que Dios no los alcanzara y los salvara, ¿no? Y así es con nosotros, mis queridos hermanos. A pesar de lo que tú has sido, a pesar de donde tú vienes, a pesar de tu pasado, tu contexto, tu vida, los problemas por los que has pasado, aún así Dios te ama. Aún así Dios te alcanza. Aún así Dios tiene misericordia de ti. Aún así Dios tiene propósitos con tu vida. Mire, Dios nos ha llamado también a nosotros justamente por eso. Y yo quiero que por un momento considere su llamado, considere de dónde Dios lo sacó, ¿no? ¿De dónde Dios te sacó, mi hermano, mi hermana? Piensa por un momento, haz
un remember de dónde Dios te sacó. Y al menos en 2 oportunidades, hermanos, en el Antiguo Testamento, Dios menciona esto, ¿no? La primera, por ejemplo, cuando Dios hace pacto con David. Miren lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Dios le dice al profeta Natán que vaya a David y le diga, así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal, estabas ahí en el pasto, estabas ahí en el monte, le dice el Señor a David. Estabas ahí en el monte, ¿no? De seguir a las ovejas, andar atrás de esas ovejas arreándolas. De ahí te saqué, le dice el Señor a David, ¿no? Para que fueras príncipe sobre mi pueblo. Un muchacho insignificante. Un muchacho que ni siquiera lo tenían en cuenta, era el menor de sus hermanos. Es un muchacho que nadie daba ni medio centavo por él. Dios lo saca del pastizal, de estar correteando esas ovejas, y lo convierte en el rey de Israel. Le dice, recuerda de dónde yo te saqué, le dice Dios a David. Y Dios te dice a ti mismo, recuerda de dónde yo te he sacado. En otra ocasión, y la segunda es cuando habla a todo el pueblo de Israel, porque Dios nos habla de manera particular, pero también nos habla como congregación, también nos habla como iglesia, porque podemos caer como los corintios en creernos, somos Centro Cristiano de Manta, la iglesia del Señor, la iglesia, la mejor iglesia de Manta. Cuidado con caer en este tipo de cosas, mis hermanos, cuidado. Y el Señor le dice, miren la roca de donde fueron tallados y la cantera de donde fueron excavados. Miren a Abraham su padre y a Sara que les dio a luz. Abraham era un hombre pagano. Y el Señor se le presenta a un hombre pagano. Abraham no tenía ningún mérito. Dice, y a Sara que le dio a luz. Cuando él era solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Y Dios te dice, mira a dónde estás ahora, te dice a ti el Señor, pero también al mismo tiempo dice, no te olvides de dónde saliste. No te olvides de dónde Dios te sacó. Nunca te olvides de tus comienzos, le dice. Y por eso yo te digo esta mañana, mi hermano, cuidado con el orgullo. Tengamos cuidado con la arrogancia, con el orgullo, ¿no? Porque podemos tener la tentación de olvidarnos de nuestros orígenes y muchas veces creernos victoriosos por nuestros propios esfuerzos. Creemos que nuestra habilidad, que nuestra sabiduría, que nuestra experiencia, que todo eso es producto de nosotros mismos. Que nosotros somos capaces por nuestros propios medios. Y muchas veces nos olvidamos, hermanos, de dónde salimos. Y nos olvidamos de quién fue que nos sacó, ¿no? Y nos olvidamos de nuestra historia, de nuestros comienzos. Nos olvidamos de todas las personas que estuvieron involucrados alrededor de lo que pasó en nuestras vidas. Y lo más importante, muchas veces nos olvidamos de Dios. Que Dios nos libre de eso, mis hermanos. Que Dios nos guarde de esa actitud. Y por eso es que Dios te dice, mira al pasado para evitar que crezcas en tu orgullo. Recuerda de dónde vienes, siempre con los pies puestos en la tierra, porque el orgullo es lo que frena el mover de Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios que Él da gracia al humilde, pero resiste. ¿Usted sabe lo que significa resistir? Es que Dios ni siquiera trata con el orgulloso. Dice, resiste al soberbio, resiste al orgulloso, pero da gracia al que se humilla. Lo que frena, lo repito, el mover de Dios en nuestras vidas, muchas veces, de que Dios quiere hacer cosas grandes, de que Dios quiere glorificarse en tu vida, de que Dios quiere usarte, es que estás orgulloso, de que eres arrogante, de que te crees autosuficiente, de que te crees por lo que has logrado, que ni siquiera lo has hecho tú, sino que Dios te ha dado la fuerza, te ha dado la sabiduría, te ha dado estas manos, estos pies para hacerlo, pero tú crees que lo hiciste tú. Y entonces ahí Dios no puede obrar. Entonces ahí Dios no puede moverse como Él quiere moverse en tu vida, porque Él se glorifica en las debilidades, Él se glorifica en la humildad, Él se glorifica cuando nosotros nos humillamos delante de Él, mis hermanos. Y eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Eso es lo que Dios anhela de ti y de mí. La segunda cosa que les recuerda a Pablo es que la razón por la cual Dios los había llamado.
sea, no solamente es que Pablo les recuerda de dónde vienen, ni quiénes han sido, ni que no son muy sabios, ni que no son muy nobles, sino que les dice, Dios los eligió a ustedes que no son prácticamente nada, le dice, los eligió por esto. Miren lo que dice los versículos 27 al 29. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios los eligió para que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Versículo 29, por eso ante Dios nadie tiene que sentirse orgulloso. Hermanos, Dios es especialista en hacer esto. Dios es experto en hacer esto. Revise la Biblia de tapa a tapa. Cada vez que Dios escogía a alguien, cada vez que Dios ponía sus ojos en alguna persona para usarle, ¿a quién escogía el Señor? ¿A quién escogía Dios? A la gente de menos importancia, a la gente que había sido despreciada, a la gente que venía de un pasado oscuro, de un contexto raro. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, Jesús, ¿a quién escoge como sus discípulos? ¿El Señor acaso fue al templo? ¿Acaso fue a la sinagoga a escoger a sus discípulos? El Señor escoge a un revolucionario, escoge a un sicario, escoge a un publicano, escoge a dos hermanos que eran un carácter que nadie lo entendía. Les puso a los hijos del trueno. Señor, pedimos que mande fuego del cielo contra estos impíos. Imagínense. El Señor no fue a escoger a un fariseo, a un saduceo, a un intérprete de la ley. Escogió la gente que menos esperaba. Así es el Señor. Él es especialista y escoge lo necio y escoge lo débil, de origen humilde y lo menospreciado para mostrarle su gracia al mundo orgulloso y autosuficiente. Así funciona Dios, mis hermanos, ¿no? Y es que los sabios de este mundo no pueden entender cómo Dios cambia las vidas. Se rompen la cabeza tratando de entender cómo Dios escoge a pecadores, convirtiéndolos en santos. Y los poderosos de este mundo son incapaces de poder reproducir ese mismo milagro. No pueden, ¿no? Lo necio de Dios confunde a los sabios y lo débil de Dios confunde a lo poderoso y a los poderosos. Ese es el plan perfecto de Dios. Y por eso es que dice la Biblia, dice el Señor más adelante en un texto, dice, y por eso es que la gente no pudo entender y por eso es que crucificaron al Salvador. Porque no entendían el plan perfecto de Dios, ¿no? Y a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, hay personas pecadoras. Gente que ha estado en pecado, cuyas vidas fueron transformadas por el poder del Evangelio. Yo lo he visto en mi propio ministerio. Creo que pastores también, amigos, colegas pueden decir lo mismo. Lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, ¿no? La mayoría de los pastores y predicadores hemos visto ocurrir cosas asombrosas. Que psicólogos, que pastores, que psicólogos, que abogados, que médicos no lo pueden comprender. He visto hombres que han sido delincuentes, que se han convertido en estudiantes exitosos, en ciudadanos útiles. En la cárcel, hermanos, hay gente que está pagando una culpa, pero recibieron el Evangelio, recibieron una Biblia, le entregaron su vida al Señor y ahora son pastores. Son todavía personas privadas de la libertad, PPLs, pero están dentro de la cárcel, pastoreando a otros presos, discipulando a otros presos. Porque Dios escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Lo hemos visto, cómo gente se ha convertido en ciudadanos exitosos, útiles,
¿no? Gente que Dios les ha transformado, los ha cambiado. Y para asombro de los juzgados, también hemos visto matrimonios restaurados y hogares totalmente reconstruidos. Y los jueces, los juzgados, los abogados no lo comprenden. Es porque así se mueve el Señor, mis hermanos. Esa es la forma como el Señor se mueve. Y tal vez la pregunta que nos debemos hacer aquí es, ¿por qué el Señor funciona así? ¿Cuál es la razón por la cual revela a Dios la insensatez y la debilidad en este sistema mundial actual? ¿Por qué Dios tiene que usar lo insensato, lo débil? ¿No? ¿Por qué Dios lo hace? A fin de que nadie se jacte en su presencia. En otras palabras, a fin de que nadie se sienta orgulloso. Esa es la razón por la cual Dios obra de esta manera. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, mis hermanos. Dios hace esto para que nadie diga, esto fue hecho por mí. Yo fui el que hice esto. Yo siempre escucho esto. No, ese ministerio yo lo levanté. No, esa obra yo la hice. No, yo fui el que hice lo de acá y lo de allá. Y por mí es que están aquí. Y yo traje a estas personas y yo las discipulé. Yo soy su pastor, yo soy su oveja, yo soy su líder, ellos son mis ovejas. Hermano, nada de esas cosas fueron por obra de un hombre. Nada de esas cosas fueron por tus méritos propios. Si Dios te ha permitido hacer algo, ha sido por su misericordia, por su amor. Si yo estoy parado aquí en este lugar, es solamente por su gracia, mis hermanos. Por su misericordia. Y yo sí me identifico con este texto bíblico, porque a pesar de mí, aquí sigo, sirviéndoles a ustedes. Tengo la bendición de poder compartirles la palabra, tengo la bendición de ser su pastor, pero todo lo que usted ve aquí, todo lo que ve en mi vida, todo lo que está pasando aquí, es por pura gracia y misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La salvación, mis hermanos, debe ser totalmente por gracia. De lo contrario, Dios no puede recibir la gloria. Por pura gracia. Y miren, esta es la verdad que Pablo quería que los corintios entendiesen. Él quería que ellos entiendan esto, ¿no? Porque los corintios eran culpables de gloriarse en los hombres, ¿no? Mire, hermano, si usted y yo nos gloriamos en los hombres, aún en hombres piadosos. Si usted recuerda la semana pasada, ellos se gloriaban en Pedro, se gloriaban en Pablo, se gloriaban en Apolos, ¿no? Se estaban gloriando en hombres y ponían a esos hombres en un pedestal, ¿no? Cuando nosotros hacemos eso, le estamos robando la gloria al que solo se la merece, que es nuestro Señor, ¿no? Y era esta actitud pecaminosa de orgullo la que estaba también ayudando a provocar la división en la iglesia. Y nosotros no podemos caer en esto, hermano. Y número 3, finalmente, ¿qué es lo que hace Pablo con los corintios? Pablo les recordó a los corintios que todo lo que tenían era en Jesucristo. Todo lo que ellos tenían era en Jesucristo, mis hermanos. Por un lado, ¿qué es lo que hace Pablo? A ver, corintios, pongan sus pies en la tierra. Ustedes no son ni nobles, ustedes no son ni de buen apellido, ustedes no son los de acá ni de allá. No tienen de qué gloriarse, les dice. Pongan los pies en la tierra. Y además les dice, ustedes han sido elegidos para avergonzar a los sabios, para avergonzar la sabiduría de este mundo. Pero en tercer lugar les dice, a pesar de que ustedes no son nada, en Jesucristo son poderosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aunque ustedes tal vez vienen de la nada, aunque ustedes tal vez, quién sabe dónde Dios los sacó, pero cuando estás posicionado en Cristo, lo tienes todo. Leamos lo que dice el texto, ¿no? Pero primero quiero explicar un poquito aquí, ¿no? Hermanos, mire, cuando usted y yo venimos a Cristo,
no solo es para que nos solucione la vida el Señor. A veces tenemos la idea de eso, no, yo voy a empezar a ir a la iglesia para ver si Dios me soluciona este problema. Voy a empezar a ir a la iglesia para que todo se arregle, para que me vaya bien en la vida, para tener más plata, ¿no? Mire, cuando usted y yo venimos a Cristo, no es solamente para que Dios resuelva nuestros problemas, ¿no? Tal vez pensamos, Dios va a resolver mis problemas económicos, mis problemas familiares, mis problemas matrimoniales. Y es probable que sí, que Dios lo haga. De hecho, Dios quiere bendecir tu vida, ¿no? Pero cuando tú vienes a Cristo, Dios te llama a un nuevo estilo de vida. Te ha llamado a vida eterna. Que aunque mueras, hermano querido, hermana querida, tú vas a resucitar, ¿no? Te ha llamado a vivir por la fe en el Hijo de Dios. Has sido llamado a una vida que no tiene imposibles. ¿Sabes lo que dice Marcos 9:23? Todo es posible para el que cree. ¿Qué es lo que te quiero decir hoy, mi querido hermano, con esto? Ahora que estás en Cristo, hermanos, no debes responder con un no sé. No puedes responder con un no tengo. No puedes responder con un no puedo. Es verdad que viniste a Cristo menospreciado, viniste a Cristo vil, viniste a Cristo ignorante. Pero miren lo que dicen los versículos 30 y 31 y ahora los voy a leer en la Reina Valera, en la actual. Dice, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla con lo que está escrito. El que se gloría ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién? ¿En quién debemos gloriarnos? En el Señor. En el Señor. Más claro no puede ser, mis queridos hermanos. También dice 1 Corintios 2:16, más adelante dice, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso tenemos o pensamos como Cristo. Dice el texto en la Reina Valera, tenemos la mente de Cristo. Pensamos como cuando tú vienes a Cristo, cuando el Señor te regenera, el Espíritu Santo vive en ti, tú empiezas a pensar como Cristo. Empiezas a ver las cosas como el Señor las vería, ¿no? Y en Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, dice, pídasela a Dios, que Él da abundantemente y sin reproche. Entonces, hermanos, el no sé, el no puedo, el no tengo, no existe en la vida cristiana. Todos los recursos del cielo están a tu disposición, mi querido hermano, mi querida hermana. Pero en Cristo, no en tus propias fuerzas, no en tus propios medios, no en tu arrogancia. Todas las cosas que Dios ha puesto ya a disposición están a tu disposición. Están a tu disposición, ¿no? Las bendiciones espirituales, hermanos, que necesitamos no son conceptos complicados o solo teológicos o teóricos. A veces queremos complicar la vida cristiana y le metemos ahí religión, por decirlo así. Le metemos ahí cosas y no, y que tienes que hacerlo acá, y tienes que hacerlo allá, y tienes que meter esto, y tienes que el aceite, y lo de allá, y lo de acá. La vida cristiana es sencilla, es práctica. Es verdad que es espiritual, pero es práctica. Tú eres un ser humano con cuerpo, vives en este cuerpo, caminas en este cuerpo, te relacionas físicamente con la gente, pero espiritualmente te comunicas con Dios, hablas con Dios, lees la palabra. La vida cristiana es tan práctica y tan sencilla, mis queridos hermanos, ¿no? Y todas las bendiciones se hallan en una persona. ¿Cómo se llama esa persona? Jesucristo, ¿no? Él es nuestra sabiduría, como dice el texto. Él es nuestra justificación. Él es nuestra santificación. Y Él es nuestra redención. Cada uno de estos términos que menciona la Reina Valera
tienen un significado en nuestra vida, un significado práctico en nuestra vida, hermano. Y aquí se nos dan 3 tiempos de la obra de Dios en ti que te los quiero decir. En primer lugar, cuando Pablo dice somos justificados, ¿a qué se está refiriendo Pablo cuando él dice ustedes ya han sido justificados? Y a veces leemos esta palabra, uy, es una palabra teológica complicada, no entiendo. Te voy a decir qué significa simplemente. Hermanos, tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. En Cristo ya nosotros tenemos otra posición. Eso quiere decir que Dios nos declara justos en Jesucristo. Hemos sido pecadores, hemos venido sucios. Pero cuando tú vienes a Cristo, a través de la obra de Cristo, Él te justifica. Él te muestra delante de Dios, te declara justo, ¿no? Y hemos sido salvados de la pena del pecado. Esto quiere decir el pasado, cuando vinimos a Cristo. No sé cuánto tiempo tienes en Cristo, tal vez 1 año, 2 años, meses. Yo cumplí 30 años de estar en el Señor, ¿puede creerlo? ¿Tan jovencito, pastor? No, mentira. Sí, tengo 30 años en Cristo. Yo vine a Cristo el 5 de septiembre de 1993. Tenía 18 años de edad. Ya usted ya sabe cuántos años tengo para los que no me conocen tanto. Y ese día, cuando yo le entregué mi vida al Señor, el 5 de septiembre del 93, Él me declaró justo y fui salvado de la pena del pecado. Y lo mismo ha pasado con usted. También somos santificados, presente, día a día, lo que vivimos hoy. Estamos siendo salvados del poder del pecado y somos colocados aparte, somos diferentes. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Y qué pasa? Ahora le pertenecemos a Dios y le servimos y estamos caminando en una escalera cada día siendo santificados. Pero yo no me veo tan santo, pastor. Aunque no te veas tú, Dios sí te ve apartado para Él y eres santo y Él está haciendo su obra en ti hasta el día de Jesucristo, como dice Filipenses 1:6. Así que posiciónate ahí. Yo soy santo aunque no me veo santo. Porque tenemos la idea de que santos son las imágenes, que hay que ponerles velitas, venerarlas. Ese hombre tiene que haber sido perfecto, ese que está así como medio río. Y las velitas ahí abajo. Ese sí fue santo. Ese hombre fue tal vez igual o peor que tú. Y tú sí eres un santo vivo, no eres un santo muerto. Y cada día el Señor está santificándote tú. Por eso dice, hemos sido santificados, pero también hay un tiempo futuro, presente y futuro. Dice, somos redimidos. Y es que hemos sido libres debido a que Jesucristo pagó el precio por nosotros en la cruz. Esto llevará, ahora somos redimidos, hemos sido redimidos, pero en el futuro va a venir una redención completa cuando Jesucristo regrese y tengamos cuerpos glorificados como Él. Cuando seamos levantados, raptados y llevados al cielo, ahí el Señor va a transformar y va a darnos un cuerpo redimido, ¿no? Un cuerpo redimido, ¿no? Mire, hermanos, cada creyente, espero que haya sido práctica esta lección teológica, de términos teológicos, pero la necesitamos entender. ¿Cuántos lo entendieron claramente? Hermano querido, usted tiene estas bendiciones en Jesucristo. Usted ha sido justificado, usted ha sido santificado y usted ha sido redimido. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, hermano, si usted ha sido todo esto, yo le digo hoy, no le digas a Dios, no puedo. Dile que está a tu lado, no le digas a Dios, no puedo, dile. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios te da los recursos. Miren, en Deuteronomio 8:18 dice, te da el poder para hacer ¿qué cosas? Te da el poder para hacer riquezas. Dios no te va, escúchame acá, quiero terminar con esta parte práctica, hermano, porque esto nos va a ayudar mucho. Dios no te dice, hermanos, que te van a llover billetes del cielo. Dios no está así.
tirándote billetes. A veces tenemos la idea de que Dios está así. Pero a mí no me llegan, no me llueven. A otros sí les llueve. Déjame decirte de que Dios no te dice eso. Dios lo que te dice es que te da la capacidad para hacer riquezas en algo que tú y yo tenemos que hacer. Dios te ha dado estas manos para trabajar, te ha dado inteligencia para trabajar, te ha dado estos pies para moverte, te ha dado capacidades, recursos, dones, ¿no? Y las riquezas, hermanos, no se hacen jugando la lotería. No se hacen jugando la lotería. Las riquezas se hacen con fe, se hacen con paciencia, se hacen con esfuerzo, se hacen con disciplina. Perdón que trate este tema, pero es algo que usted y yo tenemos que entenderlo, hermano. Con principios y con la presencia de Dios en tu vida. Así se hacen las riquezas. Así puedes prosperar en tu vida, no esperando que te llevan los billetes del cielo. Así se hace la riqueza. Pastor, no sé, no puedo, no soy capaz. Te lo he dicho con la Biblia. Tienes todo lo que necesitas a través de Jesucristo para poder triunfar en la vida. Y no por tus propios medios, no por tu propia capacidad, porque el Señor te lo da. Porque el Señor te quiere bendecir. Y porque Él quiere que cuando estés bien, no te enorgullezcas y digas, esto yo lo hice por mis medios. No, siempre a Dios toda la gloria. A Dios toda la gloria. Termino aquí. Mi querido hermano, hermana, Dios te empieza a exaltar y a levantar desde el momento de tu conversión. Dice Pedro, humíllense, sean humildes bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Dios tiene planeado exaltarte. Está en sus planes exaltarte, levantarte. Está en sus planes honrarte. Dios no tiene planes de humillarnos. No es el propósito de Él humillarnos. Nosotros debemos más bien humillarnos ante Él y Él nos va a exaltar. ¿Cuántos dicen amén? Humíllate tú voluntariamente y Él te va a levantar. Arrodíllate tú voluntariamente y Él te va a levantar. No esperes de que Él tenga que humillarte. Humíllate tú y Él te levanta. ¿No? Pero ojo, hermanos, en este momento y sobre todo cuando Él te exalte, recuerda tu llamamiento, recuerda de dónde saliste, de dónde te sacó para ponerte sobre todo el mundo. Recuerda tus comienzos, de dónde te sacó el Señor. Camina siempre con esa actitud en tu vida. ¿De dónde me sacó el Señor? Es probable que en algún momento tú te conviertas tal vez en alguien conocido, en alguien prominente. Es probable que en algún momento Dios te levante en esta iglesia. Que Dios te llame para un pastorado, o Dios te llame para hacer alguna cosa, para ser maestro, para algo, porque así es el Señor, las vueltas de la vida. Dios puede levantar gente como Él quiere, de donde Él quiere. Los hermanos de David nunca pensaron que Él iba a ser el rey de Israel. Y este muchachito apestoso, oveja, pecoso, ¿qué va a poder hacer algo aquí? Hediondo, oveja, grajoso, piojoso, pulgoso. El rey de Israel. Pero cuando estés allí, recuerda de dónde te sacó el Señor. Amén.